Hola, soy Armando Villaseñor. Tengo 46 años y durante 16 de ellos fui piloto de ambulancia aérea en Guadalajara. Hoy quiero contarles algo que sucedió hace 3 años en un vuelo nocturno hacia la costa. Algo que todavía me despierta algunas madrugadas con el corazón acelerado y las manos sudando como si todavía estuviera agarrando los controles. Pero antes de continuar, si esta historia te está gustando, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Y por favor, déjame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Me encanta saber de dónde son todos ustedes. Ahora sí, sigamos con la historia. Nunca imaginé que terminaría volando helicópteros médicos. De joven soñaba con ser piloto comercial, esos que cruzan océanos y conectan continentes. Pero la vida tiene formas curiosas de llevarte por caminos inesperados. Después de conseguir mi licencia y acumular horas en trabajos menores, transporte de carga ligera y algunos vuelos turísticos, me ofrecieron unir en el servicio de emergencias médicas. Al principio lo vi como un paso temporal, una forma de ganar experiencia mientras llegaba algo mejor. Pero hay algo en saber que cada despegue puede significar la diferencia entre que alguien viva o no, que te cambia por completo. Ya no se trata solo de volar bien, se trata de volar rápido, con precisión, bajo presión extrema y en condiciones que harían que cualquier piloto recreativo se negara a despegar. Vivía en un departamento pequeño cerca del aeropuerto, en la colonia americana. Era un lugar funcional, con lo necesario, porque pasaba más tiempo en la base que en casa. 3 turnos semanales de 24 horas, siempre listo para despegar en menos de 5 minutos. Mi rutina consistía en revisar el equipo, verificar el helicóptero, mantenerme en forma física, porque cargar camillas y equipo médico pesado era parte del trabajo, y esperar, mucho esperar. Café tras café mientras leía o veía la televisión en la sala de descanso, siempre con un oído atento al radio y el teléfono. Con los años, desarrollas una especie de coraza emocional. No puedes involucrarte demasiado con cada caso porque te destruiría. Ves accidentes terribles, situaciones donde no llegas a tiempo, familias destrozadas. Aprendes a separar la misión de las emociones, a concentrarte en hacer tu trabajo lo mejor posible y dejar que el equipo médico se encargue del resto. Yo volaba, ellos sanaban. Esa era la división clara que mantenía mi salud mental relativamente estable. Tenía compañeros excelentes. Patricia, una paramédica de 38 años, con una calma impresionante incluso en los peores momentos, siempre con alguna broma lista para aliviar la tensión. Fernando, nuestro médico de vuelo, casi 50 años, veterano absoluto que había visto de todo y nada lo sorprendía ya. Y Cristina, la coordinadora de base, quien manejaba las comunicaciones y logística con una eficiencia que rayaba en lo sobrenatural. Nos habíamos convertido en una familia extraña, unida por turnos compartidos, emergencias vividas juntos y esa comprensión tácita de que confiábamos nuestras vidas unos a otros cada vez que despegábamos. El 22 de noviembre comenzó como cualquier otro turno. Llegué a las 7 de la mañana con mi termo de café y una bolsa con comida preparada para el día completo. El clima estaba despejado, temperatura agradable, viento suave del oeste, condiciones perfectas para volar. Hice mi inspección de rutina del helicóptero, un Eurocopter S-135 equipado con todo el equipo médico avanzado. Revisé los niveles de combustible, el sistema hidráulico, los controles de vuelo, las comunicaciones, todo funcionaba perfectamente. Patricia llegó poco después con su uniforme impecable y esa sonrisa que siempre traía, sin importar la hora. Fernando apareció con su maletín médico, repasando mentalmente los protocolos como hacía antes de cada turno. Desayunamos juntos en la pequeña cocina de la base, hablando de cosas triviales, de nuestras familias, de los planes para las próximas vacaciones. La normalidad antes de que el radio nos recordara por qué estábamos ahí. Los primeros 2 vuelos del día fueron rutinarios, una transferencia interestatal de un paciente cardíaco estable, llevándolo de un hospital regional hacia el centro especializado en Guadalajara. Vuelo tranquilo, sin complicaciones. El paciente charlaba incluso durante el trayecto, agradecido por la rapidez del transporte. El segundo fue recoger a una mujer embarazada con complicaciones en Puerto Vallarta, trasladarla a la ciudad para atención obstétrica de emergencia. Todo salió bien, madre e hijo llegaron estables. Almorzamos tarde, cerca de las 3 de la tarde. Patricia había traído unas enchiladas caseras que compartió generosamente.
Fernando pidió pizza porque decía que después de tantos años necesitaba algo grasoso de vez en cuando para mantener la cordura. Reímos, bromeamos sobre quién tenía peor dieta. La tarde transcurrió lenta, algunos trámites administrativos, más café, una partida de dominó mientras esperábamos. Cuando oscureció, la ciudad se encendió abajo de nosotros. Desde la base podíamos ver las luces de Guadalajara extendiéndose en todas direcciones, un manto naranja y blanco que palpitaba con vida. Me gustaban los turnos nocturnos a pesar de lo complicados que podían ser. Hay algo en volar de noche, con solo los instrumentos y las luces de navegación, que te hace sentir completamente presente, absolutamente concentrado. A las 10:15 de la noche sonó el radio. La voz de Cristina, habitualmente serena, tenía un tono de urgencia contenida. Situación crítica en la carretera federal hacia Manzanillo, kilómetro 232. Accidente vehicular múltiple, varios heridos, un caso especialmente grave que necesitaba traslado inmediato a Guadalajara. Paciente masculino, 32 años, trauma craneal severo, estado inestable. La ambulancia terrestre tardaría más de 4 horas por la distancia y las condiciones de las carreteras en esa zona montañosa. Nosotros podíamos estar allá en menos de 1 hora. Me puse el casco de vuelo mientras Patricia y Fernando preparaban el equipo médico. Verificaciones rápidas pero meticulosas. Cada segundo contaba, pero no podíamos permitirnos errores. Los rotores comenzaron a girar con ese sonido característico que nunca dejó de provocarme una mezcla de adrenalina y concentración absoluta. A las 10:28 despegamos hacia la costa. La noche estaba clara, luna en cuarto creciente, visibilidad excelente. Volamos hacia el suroeste siguiendo la carretera federal. Las luces de los vehículos abajo parecían un río luminoso serpenteando entre las montañas oscuras. Patricia revisaba el equipo médico, preparando todo lo que pudieran necesitar. Fernando repasaba los protocolos de trauma craneal, su voz calmada dando instrucciones precisas sobre qué hacer apenas tocáramos tierra. La comunicación con el centro de control era constante. Nos actualizaban sobre el estado del paciente, que seguía inestable pero consciente. Cristina coordinaba con las autoridades locales para despejar una zona segura donde pudiéramos aterrizar. En ese tipo de emergencias en carretera, no siempre hay helipuertos disponibles. Hay que improvisar, encontrar un tramo recto suficientemente amplio y libre de cables eléctricos, árboles o postes. 43 minutos después, vi las luces rojas y azules de las ambulancias y patrullas marcando el punto del accidente. Varios vehículos destrozados a un lado de la carretera, personal de emergencia moviéndose con linternas. Me comuniqué con el oficial a cargo en tierra, quien confirmó que habían despejado un segmento de aproximadamente 80 metros, suficiente para que pudiéramos bajar con seguridad. Descendí lentamente, usando los focos del helicóptero para iluminar la zona. El viento había cambiado levemente, venía ahora del océano trayendo humedad salada que podía sentir incluso dentro de la cabina. Toqué tierra suavemente, manteniendo los rotores encendidos porque no apagaríamos el motor. Apenas cargaríamos al paciente y despegaríamos de inmediato. Patricia y Fernando bajaron rápidamente con la camilla y el equipo. Yo permanecí en los controles, monitoreando todos los instrumentos, manteniendo contacto por radio con el centro de control. Podía verlos trabajar bajo las luces de emergencia, moviéndose con esa eficiencia practicada miles de veces. 3 minutos, tal vez 4, y regresaban ya con el paciente asegurado en la camilla. Lo subieron rápidamente. Patricia entró primero, guiando la camilla. Fernando detrás asegurando las líneas intravenosas y el equipo de monitoreo. Cerré las puertas, verifiqué que todo estuviera asegurado y comencé el ascenso. El despegue fue limpio. Recuperamos altitud rápidamente dejando atrás las luces del accidente. Volví a poner rumbo a Guadalajara, vuelo directo, velocidad máxima segura. Detrás de mí escuchaba a Fernando y Patricia trabajando con el paciente. Voces calmadas pero firmes, dando instrucciones, reportando signos vitales. El monitor cardíaco emitía ese pitido constante y tranquilizador que indica que el corazón sigue latiendo. Los primeros 20 minutos transcurrieron dentro de lo normal para ese tipo de emergencia. El paciente estaba estable dentro de su gravedad, respondiendo a los estímulos, presión arterial mantenida con medicación.
Fernando reportaba cada 5 minutos al hospital receptor, preparándolos para lo que recibirían, qué especialistas necesitaban estar listos, qué sala de operaciones debían tener disponible. Entonces, a mitad del trayecto, sobre la sierra, el tono del monitor cambió. Ese pitido constante se volvió irregular, más rápido, caótico. Escuché la voz de Fernando cambiar también, perdiendo esa calma estudiada, volviéndose más urgente. El paciente estaba entrando en crisis, su presión caía, el trauma craneal probablemente causando sangrado interno que se agravaba. Patricia pidió más medicación. Fernando trabajaba rápido, sus manos moviéndose con precisión entre jeringas y equipos. Yo solo podía volar, mantener el rumbo, mantener la velocidad, llevarlos lo más rápido posible a donde pudieran salvarlo. Pero la montaña bajo nosotros parecía infinita, las luces de la ciudad todavía distantes en el horizonte. El monitor comenzó a emitir ese sonido continuo que todo médico teme. Fernando gritó algo sobre fibrilación, sobre necesitar el desfibrilador. Patricia ya lo tenía listo. Escuché el zumbido de carga, la advertencia de mantenerse alejados, el golpe sordo del choque eléctrico. Una vez, 2 veces. El monitor volvió a ese pitido irregular por unos segundos. Luego de nuevo, ese tono continuo. Aumenté la velocidad hasta el límite, el helicóptero vibrando con el esfuerzo, cada instrumento monitoreado constantemente porque no podíamos permitirnos ningún fallo mecánico ahora. Detrás de mí, Fernando y Patricia luchaban por traer de vuelta a ese hombre. Más descargas, más medicación, compresiones torácicas, Patricia contando en voz alta mientras presionaba rítmicamente el pecho del paciente. La ciudad apareció finalmente adelante, ese manto de luces que significaba hospitalización avanzada, quirófanos, especialistas. Pero todavía faltaban 10 minutos, tal vez 12, una eternidad cuando alguien está al borde. Fernando seguía trabajando, su voz ahora más desesperada, Patricia sin detenerse en las compresiones, ambos negándose a rendirse. Contacté con la torre de control del hospital, reporté emergencia médica extrema, necesitábamos prioridad absoluta de aterrizaje. Me dieron luz verde inmediata, el helipuerto estaba despejado, el equipo médico esperando. Comencé el descenso sobre la ciudad, las luces abajo pasando rápidamente, el edificio del hospital creciendo frente a nosotros. El monitor seguía con ese tono continuo. Fernando no dejaba de intentar, inyectando más epinefrina, Patricia alternando entre compresiones y ventilación asistida. Yo aterricé en el helipuerto con la suavidad que pude reunir pese a la urgencia. Cada segundo era crucial, pero un aterrizaje brusco podría empeorar todo. Las puertas se abrieron antes de que los rotores dejaran de girar completamente. El equipo médico del hospital subió de inmediato, tomaron control del paciente, continuaron las maniobras de resucitación mientras lo bajaban en la camilla. Los vi desaparecer por la puerta de emergencias, Patricia y Fernando siguiéndolos con las últimas bolsas de suero y el equipo portátil. Me quedé solo en la cabina, las manos todavía temblando ligeramente por la tensión de ese vuelo, el sudor enfriándose en mi espalda bajo el uniforme de vuelo. Apagué los sistemas uno por uno, siguiendo el protocolo automático que había hecho 1000 veces, pero mi mente estaba abajo en urgencias preguntándome si habíamos llegado a tiempo. Patricia regresó 20 minutos después. Se quitó los guantes manchados, los tiró en el contenedor de residuos médicos y se sentó pesadamente en uno de los asientos traseros. No dijo nada por un momento, solo respiraba profundo mirando al vacío. Cuando finalmente habló, su voz sonaba cansada, derrotada. El paciente no lo logró. A pesar de todos los esfuerzos del equipo del hospital, el daño craneal era demasiado severo, las lesiones internas demasiado extensas. Lo declararon poco después de llegar. Fernando apareció poco después, su rostro mostrando ese tipo de agotamiento que no viene solo del esfuerzo físico sino del emocional. Se había quitado el uniforme manchado, llevaba una camisa limpia que alguien le había prestado. Nos miró a ambos, asintió lentamente y se dejó caer en el asiento junto a Patricia. No hacía falta decir nada más. Todos sabíamos lo que había pasado, todos habíamos hecho todo lo posible y no había sido suficiente. Volamos de regreso a la base en silencio. El helicóptero parecía más pesado de alguna manera, como si cargara el peso de ese fracaso. La ciudad abajo seguía brillando indiferente. La vida continuaba para millones de personas que no sabían nada sobre el hombre que acabábamos de perder.
sobre la batalla que habíamos librado y perdido en el cielo. De regreso en la base, llenamos los reportes requeridos, procedimientos seguidos correctamente, tiempos de respuesta óptimos, decisiones médicas apropiadas. Todo había sido ejecutado según el manual. No había errores que reportar, ninguna negligencia, ninguna falla. Simplemente, a veces, la medicina encuentra límites que no puede superar, y las lesiones son demasiado graves para que cualquier intervención funcione. Cristina nos preparó café cargado y se sentó con nosotros en la sala de descanso. Ella también llevaba años en esto. Sabía cuándo un equipo necesitaba solo estar juntos en silencio. No intentó animarnos con palabras vacías ni minimizar lo que habíamos vivido. Solo estuvo ahí presente, recordándonos sin palabras que éramos un equipo y que estas cargas se llevan juntos. El resto del turno transcurrió sin más llamadas. Me quedé despierto toda la noche, incapaz de descansar, repasando mentalmente cada momento de ese vuelo, preguntándome si había algo que pudiera haber hecho diferente, si había volado suficientemente rápido, si había tomado la ruta más directa, si unos minutos menos habrían cambiado el resultado. Patricia me vio dando vueltas y se acercó con 2 tazas de chocolate caliente. Me dijo algo que nunca olvidaré, que llevaba 10 años haciendo esto y todavía se preguntaba lo mismo después de cada caso difícil, que era bueno preguntarse, que significaba que nos importaba, que no nos habíamos vuelto insensibles, pero que también teníamos que reconocer los límites de lo humanamente posible. Habíamos respondido en tiempo récord, habíamos volado bajo condiciones perfectas, sin cometer errores. El equipo médico había aplicado todos los protocolos correctamente. A veces, simplemente, el cuerpo humano no puede recuperarse de ciertas lesiones y ninguna cantidad de velocidad o habilidad puede cambiar eso. Regresé a mi departamento la mañana siguiente, agotado, física y emocionalmente. Intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, veía las luces rojas y azules del accidente, escuchaba el tono continuo del monitor, sentía la vibración del helicóptero bajo mis manos. Me levanté después de 2 horas de dar vueltas en la cama y salí a caminar por el parque cercano. Era un día soleado, familias paseando, niños jugando, gente corriendo. La vida normal, cotidiana, ajena al drama que algunos vivimos en las sombras. Me senté en una banca bajo un árbol grande que daba buena sombra y observé por horas ese flujo de normalidad, tratando de reconectar con el mundo fuera de las emergencias. Los siguientes días fueron complicados. Volví al trabajo porque ese era mi compromiso, pero algo había cambiado. Ese vuelo me había afectado de una manera que otros no lo habían hecho. Tal vez porque todo parecía haber salido bien técnicamente, porque no había errores que identificar o corregir, porque la frustración no tenía un objetivo claro donde canalizarse. Era solo la cruda realidad de que a veces hacer todo correcto no es suficiente. Fernando me recomendó hablar con el psicólogo de la compañía, alguien especializado en trauma de primeros respondedores. Al principio resistí la idea, pensando que podía manejarlo solo, que era parte del trabajo y debía simplemente superarlo. Pero las pesadillas continuaron, el insomnio empeoró. Me descubría revisando obsesivamente cada aspecto de aquel vuelo, buscando algo que pudiera haber mejorado. Finalmente acepté la ayuda. El psicólogo, un hombre tranquilo llamado Eduardo, no intentó convencerme de que no había sido mi culpa, ni me llenó de palabras reconfortantes vacías. En cambio, me ayudó a entender que lo que estaba experimentando era una respuesta normal a una situación anormal, que el trauma secundario es real y válido, que reconocer su impacto no me hacía débil, sino humano. Las sesiones me ayudaron a procesar no solo ese vuelo en particular, sino 16 años de emergencias acumuladas, de casos que había empujado al fondo de mi mente sin procesarlos realmente, de pérdidas que había minimizado para poder seguir funcionando. Aprendí que la coraza emocional que había desarrollado, aunque necesaria para el trabajo, también tenía grietas y que ignorar esas grietas solo las hacía crecer. Pasaron semanas antes de que pudiera hablar del vuelo sin sentir esa opresión en el pecho. Patricia, Fernando y yo tuvimos varias conversaciones sobre esa noche, compartiendo nuestras perspectivas, nuestros sentimientos, apoyándonos mutuamente en el proceso de sanación. Cristina organizó una sesión informal de desahogo para todo el equipo de la base, creando un espacio seguro donde podíamos ser vulnerables sin temor a ser juzgados.
descubrí que varios de mis compañeros habían pasado por experiencias similares, casos que los habían marcado profundamente a pesar de todos los años de experiencia. Escuchar sus historias, saber que no estaba solo en esto, fue increíblemente reconfortante. Construimos una red de apoyo más fuerte, comprometiéndonos a cuidarnos no solo físicamente, sino también mentalmente y emocionalmente. Gradualmente, las pesadillas disminuyeron en frecuencia e intensidad. Empecé a dormir mejor, a disfrutar nuevamente de las cosas simples de la vida. Volví a sentir esa satisfacción que me había llevado a este trabajo en primer lugar, esa sensación de estar haciendo algo significativo, de que mi habilidad como piloto servía para un propósito mayor que simplemente transportar personas de un lugar a otro. Aprendí a diferenciar entre responsabilidad y culpa. Mi responsabilidad era volar con seguridad y eficiencia, llevar al equipo médico donde necesitaban estar lo más rápido posible. La culpa de no poder salvar a todos no era mía, ni de Fernando, ni de Patricia, era simplemente la realidad de trabajar en medicina de emergencia, donde a veces el tiempo, la distancia y la gravedad de las lesiones conspiran contra el mejor de los esfuerzos. También aprendí a valorar más cada caso exitoso, cada paciente que llegábamos a tiempo para salvar, cada familia que se reunía en el hospital con lágrimas de alivio en lugar de duelo. Esos momentos siempre habían estado ahí, pero creo que los había dado por sentado, los veía como simplemente hacer mi trabajo. Ahora los reconozco como victorias genuinas, como razones concretas por las que este trabajo importa. 3 meses después de aquella noche, tuvimos otro llamado de emergencia similar: accidente en carretera, trauma grave, necesidad de traslado urgente. Sentí esa punzada de ansiedad cuando Cristina dio los detalles, ese momento de duda, preguntándome si podría hacerlo de nuevo. Patricia me miró desde donde preparaba el equipo y asintió con esa confianza tranquila que siempre tenía. Fernando palmeó mi hombro al pasar diciendo que lo íbamos a lograr. Volamos hacia el lugar del accidente con la misma profesionalidad de siempre. Recogimos al paciente, una mujer joven con lesiones internas por impacto vehicular. Durante el vuelo de regreso, su condición se complicó también, pero esta vez el equipo médico logró estabilizarla. Llegamos al hospital y el equipo receptor la llevó directamente a cirugía. Horas después, nos informaron que había salido bien de la operación y se esperaba recuperación completa. Esa noche, cuando regresé a casa, dormí profundamente por primera vez en meses. No porque ese éxito borrara el fracaso anterior, sino porque me demostró que podía seguir adelante, que podía seguir haciendo este trabajo sin dejar que el miedo o el trauma me paralizaran, que podía llevar las lecciones de esa noche difícil sin dejar que me definieran completamente. Ahora, cuando pienso en aquel vuelo de noviembre, todavía siento tristeza por el hombre que no pudimos salvar, pero también siento gratitud por el equipo con el que trabajo, por el apoyo que recibí cuando lo necesité, por la oportunidad de haber intentado ayudar incluso cuando no funcionó. He aprendido que en este trabajo, el éxito no siempre se mide en resultados perfectos, sino en el esfuerzo honesto, en la aplicación correcta de habilidades y conocimiento, en la compasión que mantenemos incluso bajo presión extrema. Cada vuelo ahora lo abordo con una mezcla de respeto y determinación. Respeto por la responsabilidad que llevo, por las vidas que dependen de mi habilidad como piloto, por la confianza que las familias depositan en nosotros cuando están en sus peores momentos, y determinación de hacer mi mejor esfuerzo cada vez, de mantenerme entrenado, alerta, preparado para cualquier eventualidad. He compartido mi experiencia con nuevos pilotos que se unen al servicio de ambulancias aéreas, no para asustarlos, sino para prepararlos mejor para la realidad del trabajo. Les hablo de los éxitos, pero también de las pérdidas, de la importancia del apoyo emocional y la salud mental, de reconocer cuándo necesitas ayuda y no tener miedo de pedirla. Algunos me han agradecido después por esa honestidad, diciendo que les ayudó a procesar sus propias experiencias difíciles. Patricia, Fernando y yo seguimos volando juntos. Nuestra relación se fortaleció a través de esa prueba. Nos convertimos no solo en compañeros de trabajo, sino en verdaderos amigos que se cuidan mutuamente dentro y fuera del helicóptero. Celebramos los buenos días y nos apoyamos en los difíciles, entendiendo que ambos son parte inseparable de lo que hacemos. Cristina continúa siendo la columna vertebral de nuestra base, coordinando operaciones con esa eficiencia impresionante,
pero ahora también está más atenta al bienestar emocional del equipo. Implementó reuniones regulares de revisión, no solo de procedimientos técnicos, sino también de salud mental, creando una cultura donde es normal y aceptable hablar de cómo nos afectan los casos difíciles. Este trabajo sigue siendo desafiante de maneras que nunca imaginé cuando comencé. No es solo la habilidad técnica de volar un helicóptero en condiciones adversas o la rapidez de respuesta ante emergencias, es también la fortaleza emocional para enfrentar la fragilidad de la vida humana, la humildad de reconocer nuestras limitaciones, la resiliencia para levantarse después de las pérdidas y seguir intentándolo. Pero también sigue siendo increíblemente gratificante cuando despego sabiendo que estamos corriendo contra el reloj para darle a alguien una oportunidad de sobrevivir, cuando aterrizo y veo al equipo médico trabajando perfectamente coordinado, cuando recibo noticias de que un paciente que trasladamos está recuperándose bien, todo cobra sentido. Las noches en vela, el estrés, la presión constante, todo vale la pena por esos momentos donde la diferencia entre la vida y otra cosa es el trabajo que hacemos. Miro hacia atrás a 16 años de servicio y veo un mosaico de experiencias, algunas brillantes y otras oscuras, todas formando parte de quien soy ahora. Ese vuelo de noviembre es una pieza importante de ese mosaico, no la más grande ni la que define todo el resto, pero sí una que me enseñó lecciones valiosas sobre límites, resiliencia, apoyo comunitario y la importancia de cuidar no solo de los pacientes, sino también de nosotros mismos. Si tuviera que dar un consejo a cualquiera que esté considerando este tipo de trabajo, sería este: hazlo si realmente te importa, si estás dispuesto a dar todo de ti mismo para hacer la diferencia. Pero también reconoce desde el principio que no puedes salvarlos a todos, que habrá noches difíciles y decisiones imposibles, y que está bien pedir ayuda cuando la necesites. No hay vergüenza en la vulnerabilidad, solo hay fortaleza en reconocerla y abordarla. La ciudad de Guadalajara sigue extendiéndose abajo cuando vuelo, ese manto de luces que representa millones de vidas transcurriendo sus días y noches. Algunas de esas vidas se cruzarán con la nuestra en momentos críticos y haremos todo lo posible por ayudarlas. Algunas veces lo lograremos, otras no, pero seguiremos volando, seguiremos respondiendo cada llamada, seguiremos dándolo todo porque esa es la promesa que hicimos cuando decidimos dedicarnos a esto. Y esa noche de noviembre, aunque todavía me quita el sueño ocasionalmente, también me recuerda por qué esto importa tanto, porque intentamos, porque nos importó, porque ese hombre no murió solo en una carretera oscura, sino rodeado de personas que lucharon con todas sus fuerzas por salvarlo. Y aunque no fue suficiente esa vez, hay decenas de otras personas que sí llegaron a casa con sus familias gracias a vuelos similares, a equipos dedicados, a pilotos que vuelan más rápido de lo seguro porque saben que cada segundo cuenta. Esa es la realidad del trabajo que elegí, con todas sus recompensas y sus costos emocionales. Y a pesar de todo, a pesar de las noches difíciles y los casos que no terminan bien, seguiría eligiéndolo una y otra vez. Porque hay un propósito en esto que va más allá de simplemente ganarse la vida. Hay una contribución real a la comunidad. Hay vidas tocadas de manera significativa en sus momentos más vulnerables. Así que, cuando miro el helicóptero en la plataforma de la base, listo para el próximo llamado, siento esa mezcla familiar de anticipación y compromiso. No sé qué traerá el siguiente vuelo, qué emergencia nos esperará, qué desafíos enfrentaremos, pero sé que estaremos listos, que daremos lo mejor de nosotros, que ese paciente desconocido tendrá en nosotros un equipo que hará todo lo humanamente posible por ayudarlo. Y al final del día, cuando el turno termine y regrese a mi departamento, llevaré conmigo tanto los éxitos como las pérdidas, sabiendo que ambos son parte integral de este camino que elegí recorrer. Un camino que me ha transformado, que me ha enseñado sobre fortaleza y fragilidad, sobre esperanza y aceptación, sobre la importancia de estar presente en los momentos que realmente importan. Gracias por escuchar mi historia. Si les gustó, no olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para más historias como esta. Déjenme en los comentarios desde qué ciudad me están viendo y si conocen a alguien que trabaje en servicios de emergencia, me encantaría leer sus experiencias también. Cuídense mucho
Y recuerden que detrás de cada ambulancia, cada helicóptero de emergencia, cada primer respondedor, hay personas que han elegido dedicar sus vidas a cuidar de otros, con todo lo que eso implica. Hasta la próxima.